Buenas noches, un placer saludarlas y saludarlos hoy en una conferencia más del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que, bueno, este grupo de trabajo siempre tiene el gusto de estar con ustedes gratuitamente y hablar, pues bueno, de un código que ya estamos en puertas. Bueno, falta un año en realidad, va a entrar en vigor ya para todas las dependencias en abril de 2027. Y bueno, más bien, pues estamos casi 2 años, ¿no? Por ahí, más o menos, en realidad. Pero bueno, va a haber algunos tribunales que ya van a empezar a adecuarse para que entre con mayor vigor, digamos, el código y empiecen a hacer acciones. Ya la Ciudad de México fue el primero, que ahora estaba yo viendo varios pronunciamientos de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México y que piensan que es muy temprano ni nada, es que fue muy rápido, ¿no? La imposición de una vez. Pues yo digo que se tardaron, que debería de ser más rápido ya, porque este Código Nacional tiene muchas cosas muy buenas, bastantes buenas. Y hoy vamos a ver un tema del por qué es importante el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en lo subsecuente nada más me voy a referir como Código Nacional, pues son los juicios ejecutivos, ¿no? Hoy el tema es el juicio ejecutivo civil oral, y que bueno, vamos a ver qué pasa cuando alguien tiene una deuda y bueno, pues cómo lo contempla el Código Nacional, ¿no? Entonces vamos a verlo de una manera y vamos a ver otro tema que se llama terciarias, que es una persona que llega cuando está el juicio en curso, que también tiene un vínculo con la litis, algún vínculo que tenga y bueno, pues vamos a ver qué dice el Código Nacional al respecto de cuáles son los pasos a seguir. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí siempre es un verdadero placer estar aquí con ustedes de una manera gratuita y viendo algo nuevo, ¿no? El código, ya abrimos otras redes sociales durante el fin de semana y abrimos una red social exclusivamente en Facebook del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a irlo llenando los cajoncitos de todas las conferencias que hemos hecho, por eso va a ser exclusivo del Código Nacional. Es una página de Facebook, obviamente con su respectivo canal de YouTube, pero ahí van a estar también las conferencias, lo vamos a dar de conocer conforme vayamos avanzando, porque bueno, ¿qué creen? Es la conferencia número 19 y todavía tenemos mucha tela de donde cortar, mucho analizar. Quiero comentarles que esta análisis que hacemos es para principiantes, porque todos aquí nosotros somos principiantes en este Código Nacional. Aquí no hay expertos porque no hay casos. No ha habido casos todavía, pero nosotros estamos aquí para continuar esta cultura jurídica y bueno, pues vamos a seguirlo haciendo. Vamos a seguirlo haciendo, no sé cuándo vamos a terminar, cosa que no tengo en mente, porque bueno, después de este código tendremos que hacer conferencias más especializadas de los temas para que lleguemos, pero bien, bien, muy bien, ya cuando ya se esté llevando a cabo todas las etapas procesales, todos los juicios y todos los supuestos. Bueno, vamos a iniciar con nuestra presentación. Recuerden, si quieren copia de la presentación, por favor suban su correo electrónico. Si quieren pertenecer a Grupos Vampiro, por favor suban su número telefónico. Entonces, vamos a iniciar con nuestra conferencia del día de hoy. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con el tema Juicio Ejecutivo Civil Oral. ¿Ok? Muy bien, iniciemos. Bueno, ¿cuándo procede este juicio? ¿Cuáles son los supuestos en los cuales se le va a dar trámite? Bien, procede el juicio ejecutivo en los casos que un documento, fíjense bien, un documento lleve aparejada ejecución y contenga una obligación cierta, líquida y exigible. Alguien, pues, entró en una deuda, puede que viene la parte acreedora a exigirle el pago. Obviamente, ese documento definió, por ejemplo, me tenías que haber pagado el 1 de marzo de 2025 y no me pagaste. Es una obligación cierta, es líquida, estamos hablando de dinero, y además exigible, ¿sí? Con independencia de la característica del documento. Pero ahora vamos a ver cómo señala el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares
¿Qué se entiende por un documento que trae aparejada una ejecución? ¿Cuáles son esos documentos? Pues bueno, aquí tenemos una gran ventaja. El Código Nacional establece cuáles son esos documentos. Vamos a ver cada uno de ellos. Artículo 470 del Código Nacional. 1. Los instrumentos públicos, así como los testimonios que de los mismos expidan los corredores públicos, los notarios públicos o la autoridad competente para emitir dichos testimonios. Un documento de estos se va a entender que trae aparejada la ejecución. ¿Sí? ¿Qué es la ejecución? El cobro, la obligación cierta, líquida y exigible que se le va a tener que solicitar a la parte demandada. Entre los documentos pues, puede haber sido una promesa de compraventa, puede haber sido una promesa de préstamo, no sé, ¿no? O de algún testimonio, por ejemplo, de que alguien tiene una deuda o que se haya entendido un acto jurídico entre las personas en la cual exista un acreedor y exista un deudor, ¿sí? Desde ese punto de vista se tiene que empezar. Ahora, 2. Las ulteriores copias dadas por un mandato judicial con citación de la persona a quien interese, ¿sí? Un órgano jurisdiccional, un juez determinó a que tenga que pagar. El momento que emita esa orden un juez, se vuelve un documento de obligación, un momento exigible, líquido, que tenga que realizar o pagar el deudor, ¿sí? Y bueno, se tendrá que hacer un juicio ejecutivo civil oral pues, para que pague y en este caso, en su caso, embargar, ¿no? Pero ahorita vamos a ver, vamos a ir por partes. Y bueno, también, número 3, los demás instrumentos públicos que conforme este Código Nacional hacen prueba plena. Todos los instrumentos públicos que se emitan a partir de la ejecución del Código Nacional, el uso del Código Nacional, hacen prueba plena. Cualquier documento privado después de reconocido por la persona, quien lo hizo o lo mandó a extender, acuérdense de los juicios preparatorios, los medios preparatorios a juicio, por la persona que lo hizo mandar a entender, basta que se reconozca la firma aun cuando se niegue la deuda. Una cosa es que tú aceptes que debes y otra cosa que sea tu firma o no. O sea, son dos cuestiones diferentes. Aquí nos dice, basta que te reconozca la firma, aunque se niegue la deuda, ¿sí? Entonces puede ser que la persona deudora sí reconozco, sí es mi firma, pero niego esa deuda. Que esa será otra cuestión. Pero eso es un documento que traía aparejado ejecución para fines de este juicio ejecutivo civil oral, en el cual es, bueno, ¿cómo nace? ¿Con qué lo podemos realizar? Pues bueno, con este tipo de documentos, ¿no? Acuérdense, un documento privado, ¿no? Después de que haya sido reconocido. ¿Cómo intentamos el reconocimiento del documento? Esto es a través de los medios preparatorios a juicio que ya vimos en conferencia. Eso ya lo vimos, cómo se realiza, cuáles son las partes, requisitos, la procedibilidad. Los invitamos a ver nuestro canal de YouTube para que vean esa conferencia en la cual pues ya no quede duda respecto a lo que es un medio preparatorio de juicio para el reconocimiento de un documento. Y en este caso, pues de una firma. 5. La confesión de la deuda ante la autoridad jurisdiccional competente por la persona deudora. O sea, puede haber una confesión. Sí debo, y sí, ahí está. Otra cosa que tenga para pagar es otro rollo. También van a ser documentos que tengan aparejado ejecución los convenios elaborados en el curso de un juicio, ¿sí? Ante la autoridad jurisdiccional, ya sea de las partes entre sí o de terceros, que se hubieran obligado como fiadoras, depositarias o cualquier otra forma, ¿sí? Entonces, los convenios celebrados durante un procedimiento en el Código Nacional se vuelven ejecutables, ¿no? Se pueden solicitar su cumplimiento ante un juicio ejecutivo civil oral, conforme al Código Nacional, ¿sí?
Aquí lo importante, bueno, esos convenios celebrados, aquí dice en el curso de un juicio ante la autoridad judicial, pues no nos especifica en realidad si ese juicio tuvo que haberse llevado conforme al Código Nacional. Entonces, aquí nos habla de una manera general que pueden ser juicios que hayan tenido el sistema tradicional, el sistema anterior, y que a partir de esos juicios del sistema anterior, pues surja este convenio celebrado y ya está puesto en marcha el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues bueno, como lo manejó de una manera general, se puede solicitar su cumplimiento o su pago mediante este juicio ejecutivo civil oral. ¿Ok? Entonces, es un tema que se me hizo bien interesante para su cumplimiento. Ahora, en lo que respecta al punto 7, pues nos habla de que el estado de liquidación de adeudos por cuotas ordinarias o extraordinarias, intereses moratorios o penas convencionales que se hayan aprobado en una asamblea general de condominios, fíjense, suscrito por quien tenga a su cargo la administración o el comité de vigilancia o su equivalente, conforme a lo dispuesto en la ley de la materia en cada entidad federativa. Todas las entidades federativas tienen una reglamentación, tienen un ordenamiento legal que va a fijar lo que se realiza en un condominio. En un condominio debe de haber una asamblea, debe de haber una suscripción, debe de haber unos pagos, debe de haber diferentes adeudos o cuotas que se generen por vivir en condominio. Pues bueno, el que no las pague, pues obviamente se será sometido a un juicio ejecutivo civil oral, ya dentro del Código Nacional. Y eso también se vuelve mucho más interesante, porque bueno, ¿cuántos conocemos que hay problemáticas en esos condominios, no? Por ejemplo, el que nunca paga, y entonces todavía me da mucha risa porque le dicen, no pago y háganle como quiera. Pues bueno, ni modo, se le va a tener que embargar. Y ahorita vamos a ver el procedimiento, porque el procedimiento está bien interesante. Bueno, continuamos. Ahora, los convenios emanados del procedimiento de mediación y conciliación, punto número 8, ¿sí? Obviamente que deberán de cumplir con lo previsto en su ley de mecanismos alternativos de soluciones de controversia o de justicia alternativa respectiva. Cada tribunal de todas las entidades federativas, incluyendo el Poder Judicial de la Federación, tiene sus áreas en lo que respecta a los medios de conciliación. Existe una ley particular en cada estado de la República Dominicana que habla de esos mecanismos alternativos, así como la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Y recuerden, hay soluciones a controversias en materia penal, en materia civil, en las áreas del derecho existe la solución de controversias, ¿sí? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, por último, serán los demás que se les reconozca en carácter por ley. Un ejemplo, pues la persona tuvo un conflicto civil, van a los mecanismos, realizan un convenio y, por ejemplo, la parte que es deudora dice, bueno, yo me comprometo a que el próximo mes voy a pagar cierta cantidad y no la paga. En ese momento se pueden ir al juicio ejecutivo oral civil, ¿sí? Ya lo señala el Código Nacional. Bueno, cuando esté ya en lo que es el procedimiento. Bueno, cuando se lleve ya a cabo. Las sentencias que causen ejecutorias y los convenios judiciales, los convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, así como los celebrados ante la Procuraduría Social o institución autorizada de cada entidad federativa, los convenios emanados del procedimiento de mediación, conciliación, incluidos los de mediación comunitaria de cada estado, que cumplan con los previstos en la Ley de Justicia Alternativa o la legislación respectiva que señale la autoridad jurisdiccional o poder judicial de las diversas entidades, los convenios celebrados ante juzgado cívico o su análogo tratándose de daños culposos causados, por ejemplo, con motivo del tránsito de vehículos, los convenios de transacción, los laudos que emitan las propias procuradurías ante mencionados
y laudos arbitrales o juicios de contadores motivarán la ejecución si la persona interesada no intentara la vía de apremio. Entonces, es importante que en todos los que acabo de mencionar se determinan como documentos idóneos para poder iniciar el juicio ejecutivo civil oral. Todos los que acabo de mencionar, más los que ya mencionamos cuando son ejecutables, ¿no? Entonces, tenemos toda esta gama de documentos en los cuales son emitidos por las autoridades o pueden ser convenios entre particulares donde aún alguna autoridad está presente, pues son documentos en los cuales puedes iniciar este juicio que estamos comentando el día de hoy para poder obtener un pago, para obtener un pago. Y bueno, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, pues ahorita más adelante lo vamos a analizar. Bueno, en lo que respecta a la confesión judicial de reconocimiento de deuda, se haga durante la secuela de un juicio ordinario, cesará esta sí a la parte actora y lo pedirá ya proceder por la vía ejecutiva, ¿sí? Un ejemplo, hay un procedimiento ordinario, normal, ¿no? Y al momento que la parte demandada diga, ¿sabes qué? Pues yo sí confieso la deuda de manera de confesión judicial, en ese momento la parte actora puede solicitar el cambio, que cese ese juicio ordinario y que ahora se proceda por vía ejecutiva. Siempre y cuando, como nos señala, que la parte deudora realice la confesión judicial, algo que lo veo un poco complicado, pero puede existir, ¿sí? Muy, muy complicado lo veo, pero bueno, puede ser, ¿sí? Si la confesión solo afecta a una parte del demandado en el juicio oral civil, por ejemplo, procederá la vía ejecutiva únicamente por el reconocimiento si la actora lo pidiera así. Es a petición de parte, ¿sí? Obviamente estamos hablando de la confesión. El resto de las obligaciones no reconocidas seguirán en su juicio ordinario civil. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa en un juicio de arrendamiento? Ah, bueno, pues resulta que no pagó la renta y pues queremos que se desocupe el local, o la casa, o el departamento, o lo que sea. Entonces tú te vas a ir a un juicio ordinario, un juicio de arrendamiento que también más adelante vamos a ver. Pero dentro de los petitorios, ¿qué va a hacer? Pues bueno, primero, pues, que se paguen las rentas vencidas, que devuelva el bien inmueble, que si le hizo una afectación que lo arregle, X, Y, Z, ¿no? Pero, por ejemplo, puede decir que la parte demandada dice, ¿sabes qué? Pues yo soy confeso de que sí debo renta, y ese es un pago. Entonces, lo exclusivamente a que es lo que se refiere el pago de las rentas vencidas, solamente ese apartado se tendrá que ir al juicio ejecutivo civil oral. Lo demás no. Lo demás continuará en su procedimiento civil, en lo que refiere, por ejemplo, a el de devolver el bien inmueble. ¿Ok? Entonces, veremos que ver cuál sería nuestra teoría del caso para ver qué le conviene si somos parte demandada. Y también verlo en nuestro punto de vista como parte actora. Entonces, la parte ejecutable líquida que se pueda dentro de un juicio ordinario civil, obviamente que es, perdón, es juicio oral civil, que bueno, que tendría que ser el juicio ordinario civil oral, así tendría que ser, llamarse, aquí como que les faltó esa palabra, decirle oral. Bueno, yo creo que lo dejaron pensando en que a lo mejor si previene el juicio de origen de lo que sería el procedimiento anterior, no ya no el actual, sino un procedimiento anterior, en el cual, pues bueno, si existe ese pago, pues se puede ir al juicio ejecutivo civil oral. Muy bien, continuemos. Ahora, la ejecución no puede despacharse sino por cantidad líquida, entonces estamos hablando de una cantidad líquida. Si el título ejecutivo o las diligencias preparatorias determinan una cantidad líquida en parte y en parte ilíquida, o sea que no sea dinero, por aquella que se decretara la ejecución, reservándose por el resto los derechos de la persona promovente. Entonces, bueno, por el hecho de que pagues una cantidad líquida y otra que no sea líquida, porque por ejemplo el objeto no le puedes
en un carro no lo puedes dividir en dos y pues está en la mitad del carro para que ya salvemos la deuda, pues no se puede hacer eso. Se van a continuar con los derechos de la parte promovente. O sea, de todos modos, si pagó la mitad, debe la mitad, ¿no? Por ejemplo. Y como les dije, tampoco, por ejemplo, no, pues que la casa vale 2 millones y como me debes medio millón, pues te parto la mitad de la casa y la casa es mía. Y le digo, no se puede tampoco hacer eso, ¿no? Entonces, tendrá que verse esa parte de la cantidad líquida en parte y la parte ilíquida. Las cantidades que por intereses o daños y perjuicios forman parte de la deuda reclamada y no estuvieran líquidas al despacharse la ejecución de la suerte principal, lo serán en su oportunidad si se decidirán en la sentencia definitiva. Ya determinará el órgano jurisdiccional dentro de este juicio ejecutivo civil oral, bueno, ¿qué va a pasar con ese bien inmueble o con ese bien mueble? Con respecto a que, bueno, pues no es líquida, no lo puede pagar líquidamente, pues tiene un objeto. Entonces, ¿cómo será para poder cumplir a la parte acreedora? Las obligaciones sujetas a condiciones suspensiva o de plazo. Entonces, acuérdense que a veces las obligaciones pueden estar que sean suspensivas o pueden estar a plazo. Bueno, si pasó el plazo, pues ya es una cierta cantidad líquida que es exigible. ¿Por qué? Porque no cumplió con el pago. Pero ahora, les dije el Código Nacional, con respecto a las suspensivas o de plazo, no serán ejecutivas, sino cuando aquella ésta se haya cumplido, salvo lo dispuesto en algunos artículos relativos al cumplimiento de la condición y pérdida del derecho de agotar el plazo del Código Civil correspondiente. Esto ya nos tendríamos que ir al Código Civil para buscar qué acciones jurídicas las contiene cuando ya se agote ese plazo, se agota el plazo de la condición o de la suspensión o del plazo que se haya señalado en el acto jurídico. Y a partir de ahí, pues determinar, se sucedió esta cuestión, ¿sabes qué? Se da la obligación del cumplimiento, es la obligación del pago. Para ese momento ya serán ejecutivas. Mientras tanto, no, mientras el acto siga en suspensivo o esté en plazos, por ejemplo, tienes el plazo a pagar cada mes durante 12 meses, ¿no? Un año. Pero en el mes 6 se le ocurre a la parte acreedora, no, pues te voy a demandar vía ejecutiva para que ya me pagues todo. Entonces la parte deudora va a decir, espérate, quedamos que te iba a pagar en un año, no en 6 meses. Pero a lo mejor había una cláusula en la cual decía, no, pues resulta que si pagaba un día después o si tenía 2 pagos o 3 pagos atrasados, será ejecutable en ese momento el pago de la deuda total. Ah, ok. Entonces, mientras si haya asignado esa parte dentro de ese acto jurídico, ahora sí estaremos hablando de algo que sea una obligación ya de forma que te la puedan aceptar en el juicio ejecutivo oral civil. Esto quiere decir que sea un documento que sea ejecutable, ¿no? Ejecutable la obligación del pago. Ahora, si el documento ejecutivo contiene obligaciones de hacer o no hacer, se van a observar las siguientes reglas. Ok. Acuerden, documentos de hacer y no hacer. Ahora sí recordamos nuestras clases de civil. Si la parte actora exige la prestación del hecho por quien está obligada o por una tercera persona conforme al Código Civil o su entidad federativa en relación al cumplimiento de la prestación de servicio, la tercera persona, atendida a las circunstancias del hecho, señalará un término prudente para que se cumpla la obligación. Bueno, estamos hablando de un tercero, ¿sí? Entonces, es importante que en una prestación de servicios, pues obviamente la parte deudora, si no cumple, se podrán ir a un juicio ejecutivo civil para que dé cumplimiento o pague los daños causados y pague los daños causados en base a ese incumplimiento. Y tendrán que ver otras cosas más porque hay que ver, bueno, cuál es ese servicio, ¿no? ¿Cuál es el servicio? Las características propias del caso. No olviden, por favor, subir su correo electrónico si quieren copia de la presentación y si quieren pertenecer a Grupos Vampiro, por favor suban su número telefónico, Grupos de Vampiro muy serios, donde compartimos información,
compartimos las tesis de los viernes, libros y otras actividades académicas que tenemos en este grupo de trabajo. Muy bien. Si en el contrato se estableció alguna pena por el incumplimiento, se decretará la ejecución. Así de sencillo. Al momento que, pero sobre esa pena vamos, ¿ok? Sobre esa pena que se haya mencionado en el contrato. Muy bien. Recuerden que hoy ya tenemos que perfeccionarnos en los contratos, ¿sí? Ya conforme al Código Nacional, y ya lo vimos, lo que es un juicio arbitral, pues ya tenemos que señalar si queremos tener un árbitro que pueda darle solución al conflicto en el caso que suceda. Y no nada más, en cualquier tipo de contrato, ¿eh? Hasta en el contrato de prestaciones de servicios nosotros como abogados, en el cual vamos a tener que señalar una cláusula respecto a que existe la modalidad de solucionarlo con un árbitro. Ok, punto número 3. Si no se fijó penalidad para el incumplimiento de la obligación, el importe de los daños y perjuicios serán fijados por la parte actora cuando la misma optare por el resarcimiento de daños y perjuicios. En este caso, la autoridad jurisdiccional debe moderar prudentemente la cantidad señalada. En un juicio ejecutivo oral civil, la parte actora, si quiere un resarcimiento de daños y perjuicios, vamos a tener que señalar una cantidad. Obviamente que nosotros en la lógica de la parte de la prestación de servicios, de lo que haya sido origen este juicio ejecutivo civil oral, pues tendrá que ser una cantidad idónea, pertinente, una cantidad lógica a lo que respecta a ese daño y perjuicio. No podemos pedir millones de pesos, vamos a pedir una cantidad lógica. Además de que no es necesario que pidas una cantidad grandísima porque, ¿qué crees? El juez te lo va a revisar. El juez al revisarlo va a ponderar, va a decir, bueno, esta cantidad sí corresponde o no corresponde. Y obviamente en una cuestión lógica, pues nos volvemos a la lógica humana, a la lógica del comportamiento, a la lógica del valor de las cosas. Una puerta, por ejemplo, de una casa, pues no puede valer 1 millón de pesos, no puede valer lo que vale la casa. Entonces tendrá que tener un valor y además, pues bueno, tener una idea, el órgano jurisdiccional, en lo que respecta a los costos de los materiales y bueno, tendrá que documentar de alguna manera por qué pone ese precio. O sea, ¿por qué va a poner esa cantidad el juez? Y va a tener, aquí sí va a ser chamba del juez, ¿eh? Porque a ver, ¿cómo va a acreditar que va a señalar esa cantidad? ¿Bajo qué pericial? ¿Bajo qué conceptos o cómo lo va a tener que modelar? Yo, desde mi punto de vista, si estamos hablando de un objeto o cuestión, de un resarcimiento de un daño de perjuicio, que nos estamos hablando de objetos, ahí sí necesitaríamos una pericial de una persona que sea adecuada, idónea y pertinente para poder realizar precisamente esa pericial. Pero aquí el código no habla de periciales, aquí ahora dice, ¿sabes qué es el código? Es el juez el que va a señalar. Aquí lo interesante de todo esto es cómo se va a pronunciar el juez. O el juez solicitará, a ver, perito, pues un perito del juzgado que me diga cuánto vale esto o cuánto vale este daño, ¿no? Entonces, eso se va a poner bien interesante de ver cómo se va a pronunciar el órgano jurisdiccional. Hecho el acto por la tercera persona o efectuado el embargo, por ser el embargo por los daños y perjuicios o la pena, puede oponerse la demandada de la misma manera en la que las demás ejecuciones. Obviamente se puede negar al embargo, obviamente va a tener que hacer sus defensas correspondientes para poderlo solicitar y en cambio si no se lo dan, el embargo se mantendrá. Cuando el documento contenga la obligación de entregar bienes muebles que sin ser dinero se cuenten por número, peso o medida o inmuebles, se observará lo siguiente. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando la obligación es entregar? Entrégame el bien inmueble, entrégame la mercancía, entrégame un mueble, vehículo, por ejemplo. ¿Qué reglas sigue el Código Nacional? Bueno, para la obligación de entregar, el Código Nacional señala, si no se designa la calidad de los bienes y existiera de varias clases en poder de la parte deudora, se embargarán las de la mediana calidad. Bueno, si no es un vehículo, pues ¿qué crees? Es el otro. Te embargo el otro, ¿sí? Cuando no se designan cuáles son esos bienes. ¿Ok? Siempre y cuando acuérdense que en el embargo
pues vas a embargar una cuestión que es propiedad de la parte deudora. No puedes embargar, por ejemplo, el carro del abuelo, el carro del tío, el carro del sobrino. No, no, tiene que ser el carro que sea propiedad de la persona, no cualquier carro, ¿sí? Entonces es importante que sigamos esas reglas y tenerlo en cuenta. ¿Ok? Y aparte de ver cómo dice el Código Civil de tu entidad federativa, porque ese es otro tema, ¿eh? O sea, el Código Nacional es de procedimientos. Tendremos que también estudiar de fondo el Código Civil para saber, bueno, qué es lo que estamos intentando y qué es lo que nos indica la ley. Una cosa son los procedimientos y otra cosa lo que diga el Código Civil, ¿sí? Entonces, muy atentos con esa parte, que también en un futuro ya tendremos nuestras conferencias del Código Civil nuevamente, que ya las tuvimos, y vamos a empezar con lo que es la Ciudad de México. Bueno. Si hubiera solo calidades diferentes a lo estipulado, se embargará si así lo pidiera la parte actora, sin perjuicio de que en la sentencia definitiva se hagan los abonos recíprocos correspondientes, ¿sí? Puede señalar la parte actora, pero vuelvo a lo mismo, van a tener que ser elementos que sea la persona propietaria, hay que evitarse problemas, ¿sí? Porque esos vienen con problemas a futuro. Si no hubiera en poder de la parte demandada ninguna calidad, se despachará a ejecución por la cantidad de dinero que señale la parte actora, debiendo prudentemente moderar a la autoridad jurisdiccional, obviamente, esa cantidad de dinero, de acuerdo con los precios corrientes en plaza, sin perjuicio de lo que señale por daños y perjuicios maderables también. Bien, nosotros como abogados de parte actora en un juicio ejecutivo civil oral, y cuando hablemos de cantidades de dinero, mi recomendación es que pidan lo justo, o sea, pidan lo que es, o sea, ni más ni menos tampoco, ¿no? Ni mucho más ni mucho menos, ¿no? Cantidades reales, no échense a volar la imaginación, no, pues que el carro dice que comercialmente vale 100,000 pesos, pero para mí vale 200,000, no, o sea, no es así. Tendremos que ser muy prudentes cuando señalemos cantidades, ¿no? Y esto va a ser todo un show porque esto va a acabar, muchos asuntos van a acabar en apelación o en amparo, solamente por fijar la cantidad. Bueno, bueno, y si fijas una cantidad, tendremos que sostenerla. ¿Por qué? Vale eso. Entonces, acuérdense, si nosotros preparamos a detalle, punto por punto, nuestro escrito inicial, debemos entender qué nos depara el futuro. Tenemos que ir 2, 3 pasos adelante. ¿Por dónde nos pueden pegar? ¿Por dónde lo dejamos medio flaco el asunto? No. Hay que sostener bien todos nuestros hechos, todos nuestros petitorios, saber cómo vamos a acreditar cada uno de los puntos que señalemos, pero bien, con cantidades reales. Y con eso no vamos a tener problema porque no vamos a totalmente a cerrarle la cortina a la parte demandada. O sea, no vas a poder decir, no, pues, no. Y además, si es su firma, si tiene conocimiento de la deuda, no hay manera para dónde hacerse. Entonces, entre menos camino le dejes, tu asunto va a salir mucho mejor. Eso es un hecho. Bien. Cuando la acción ejecutiva se ejercite sobre un bien mueble o inmueble, cierto y determinado en especie, o se haya establecido una condición resolutoria ante el incumplimiento de la obligación de dar, si hecho el requerimiento de entrega o devolución de la persona demandada no lo hace, se podrá en secuestro judicial. Bueno, aquí nos menciona ya una figura jurídica interesante dentro de este juicio oral juicio ejecutivo oral. Eh, Secuestro judicial. Tendremos que analizar, bueno, cuando no entregue el bien inmueble o el mueble, la parte demandada, nosotros como parte actora podemos solicitar el secuestro judicial. Obviamente vamos a tener que cumplir con los requisitos, con todo lo que señale, pues el Código Civil respectivo de nuestra entidad federativa. No lo olviden, que esto va aparejado al Código Civil. Si la cosa, bien mueble o inmueble, ya no existe, se embargaron bienes suficientes que cobran su valor fijado por la persona ejecutante y los daños y perjuicios como en los demás ejecuciones
pudiendo ser moderada la cantidad. En todas las cantidades en lo que respecta al juicio ejecutivo civil oral, todas las cantidades las va a vigilar el juez. El juez se va a pronunciar por las cantidades y va a tener que decir, ¿sabes que esta cantidad es idónea, esta no, o es tanto, o se le solicita a la parte actora diga cantidad diversa, y va a decir por qué? Entonces es ahí como que medir los costos de las cosas va a estar complicado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los juicios. La ejecutada puede oponerse a los valores fijados y rendir las pruebas que juzguen convenientes durante la tramitación del juicio, ¿sí? Para el caso de pruebas periciales estarán las disposiciones de los que ya vimos la prueba pericial, ya está en nuestro canal de YouTube para disposición de ustedes, ¿no? Y también lo que serían las vías de apremio y la ejecución de sentencia. Bien. Si el bien inmueble o inmueble especificado se halla en poder de una tercera persona, en el cual pues, es el problema del litigio, que sería la entrega o el pago de una deuda, la acción ejecutiva no podrá ejercitarse contra esta, sino en los casos siguientes. Entonces, cuando el bien mueble o inmueble especificado dentro de la litis se lo tiene tercera persona, se podrá hacer una acción ejecutiva, pero solamente en estos casos. ¿Cuáles casos? Cuando sea una acción real. ¿Qué nos hablamos de acción real? Es un bien inmueble. Entonces, si el bien inmueble se encuentra con tercera persona, ¿qué creen? Es ejecutable. Puedes ir a un juicio ejecutivo civil oral para embargarlo, para el pago de una deuda. ¿Ok? Con independencia que lo tenga un tercero. Entonces es lo que es muy interesante leer a detalle el análisis que le hacemos a este Código Nacional. Cuando se haya declarado judicialmente que la enajenación por la que se adquirió la tercera persona fue realizada por la deudora en perjuicio de su acreedor, quiere decir que lo vendió, sabe que debe, está en un procedimiento ejecutivo civil oral, lo vendió la parte deudora a un tercero. Y bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, en los casos y supuestos que señala el Código Civil, y bueno, cuando los demás preceptos sé que se expresa que se establezca esa responsabilidad. Bueno, aquí también tendríamos que hablar de unos medios preparatorios a juicio para decir, bueno, esa tercera persona, ¿cómo llegó a esa casa? Y ella te va a decir, me lo vendió fulanito de tal, aquí está el contrato de compraventa. Y aparte el delito que se lleva, porque eso va a ser un delito. Entonces, se puede hacer ejecutable cuando la persona que lo adquirió, o sea, tercera persona, lo adquirió de la persona deudora, ¿qué cree? Sí es ejecutable. Y obviamente, pues, llevará a hacer más cosas, porque nosotros como parte actora vamos a tener que acreditar y mandar a llamar a esa persona que vive ahí y decirle, bueno, ¿por qué te ostentas ahí? ¿Por qué vives ahí? ¿Por qué dices que eres propietaria de ese bien inmueble? No, pues va a tener que enseñar lo que tenga que enseñar. Y va a decir, me lo vendió la parte deudora. De todos modos es ejecutable y se puede embargar. De todos modos, fíjense. En el auto de admisión se mandará, bueno, ya se hizo el escrito inicial, obviamente, estamos hablando de que debe de cumplir con el escrito de demanda que ya vimos y también vimos en la conferencia pasada, cuáles son sus requisitos, cómo se debe de emplazar, eso ya también lo vimos y lo repetimos. Y bueno, tenemos el auto de admisión, no nos previnieron y bueno, se manda a emplazar a la persona deudora conforme al código, ¿no? Término para contestar en un juicio ejecutivo oral civil son 9 días. 9 días para contestar la demanda. Concurra o oponerse a su ejecución si para ello tuviera excepciones que las haga valer y se dictará el auto de ejecución. ¿Sí? Ordenando que se requiera el pago de pago a la persona deudora y de no pagar se le embarguen los bienes suficientes para garantizar la deuda de forma precautoria. ¿Qué quiere decir? Bueno, va a tener 9 días, ¿no? Bueno, más bien, va a tener 9 días, no para que se le emplace, se mandará a emplazar en 9 días, ¿no? Bien. Bueno, durante esos 9 días se va a hacer toda la documentación correspondiente para que se le vaya a emplazar. Bien.
el actuario o el oficial del tribunal se va a presentar en el domicilio de la parte deudora y le va a decir, buena, aquí te demando, que hay una demanda del juicio ejecutivo civil oral. Ok. Inmediatamente se requiere el pago. Oye, ¿qué crees? Requiere el pago. Y viene la parte actora o el representante de la parte actora. No, pues no pago. Ok. A ver, se embarga precautoriamente la casa, el vehículo, una cuenta bancaria, no sé. Pero en ese momento que se le está emplazando, ¿a qué se les suena a ustedes eso? ¿Será por ahí que hay un juicio que se llama juicio ejecutivo mercantil oral, en el cual se hace lo mismo? Pues, ¿qué creen? Pues sí, es similar, ¿ok? Pero ahora estamos hablando materia civil. Porque el juicio mercantil oral, ese sigue igual, ¿eh? Ese sigue igual en el Código de Comercio. Y eso ya son para títulos y operaciones de crédito. O sea, eso ya sigue igual. Contratos mercantiles, pagarés, X, Y, Z. Que eso se resuelven allá, en lo mercantil. Bien. En los escritos de demanda o contestación y desahogo de excepciones y defensas, deberán ofrecerse las pruebas pertinentes, las que se admitirán y desecharán por la autoridad jurisdiccional. Entonces, en los demanda y contestación, se ponen las pruebas y quien va a admitir y desechar va a ser el juez. No va a haber debate de admisión y exclusión de medios de pruebas, que este también va a ser todo un tema, porque aquí no tenemos el principio de inmediación, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si la parte demandada no se opusiera a la ejecución o contestadas las excepciones y defensas o precluir el derecho de oficio se decrete, se va a señalar fecha para la celebración de la audiencia de juicio que tendrá verificativo de los 10 días siguientes. Entonces, le emplaza embargo precautorio, ya se contestó la demanda o no se contestó la demanda. En ese momento, con el embargo precautorio, el juez va a señalar fecha de audiencia, que va a ser 10 días siguientes para que tenga verificativo. En la audiencia de juicio, las partes expresarán los alegatos de inicio, desahogarán las pruebas, se expondrán los alegatos de cierre y se va a dictar sentencia definitiva, conforme a lo dispuesto en el Código Nacional. Para los efectos del remate, en su caso, se estará en lo dispuesto en otra parte del código, donde lo vamos a ver, en relación con las vías de apremio y ejecución de sentencia. Eso lo vamos a ver posteriormente, cómo se hace el remate, que sería el final, que se venda el objeto para el pago de la deuda. Pero fíjense, 10 días, ¿no? Y aquí hay un detalle, aquí no hay audiencia preliminar, aquí nada más hay una sola audiencia de juicio, solo una. Y en esa se va a desahogar los medios de prueba, va a haber alegatos de inicio, alegatos de cierre y se va a dictar sentencia. Aquí lo único, el tachecito que yo vi fue que el juez es el que va a determinar cuáles entran y cuáles pruebas son admisibles y cuáles se desahogan, sin el principio de inmediación. Y eso sí, va a estar importante, va a estar muy bueno ya cuando se lleven a cabo. Si la persona deudora, tratándose de juicio ejecutivo, no fuera encontrada después de habérsele buscado una vez en su domicilio, se le va a dejar el citatorio para ahora y fije dentro de 24 horas siguientes, y si no espera, se practicará la diligencia con cualquier otra persona que se encuentre en la casa, o a falta de ella, con el vecino inmediato. Entonces aquí pueden emplazar a la persona que vive o se puede emplazar al vecino, ¿sí? Que es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, funcionará o entrará también en lo dispuesto en lo que es el emplazamiento por adhesión, que dejen la demanda ahí pegada y todo eso. En mi respuesta a lo que yo veo conforme al análisis, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un embargo. Entonces, habrá un embargo precautorio, pues bueno, pues puede estar presente el vecino y ¿qué crees? Te pueden embargar el bien inmueble, obviamente precautoriamente, con el vecino. Y el vecino te va a tener que entregar la demanda. Fíjense qué interesante. ¿Cómo se puede emplazar en este juicio ejecutivo civil oral? Si no se supiera el paradero de la persona deudora, ni tuviera casa en el lugar, ni tuviera casa en el lugar, se hará el requerimiento por 3 días consecutivos en el medio de comunicación procesal y oficial, y fijando la cédula de los medios de comunicación procesales oficiales
y surtirá sus efectos dentro de 3 días, salvo el derecho de la parte actora para pedir providencia precautoria. Obviamente sí va a haber providencia precautoria, pero aquí para poderla obtener, tenemos que tener la certeza jurídica que la parte demandada sí por lo menos tiene un bien inmueble, porque si no tiene nada, ¿cómo? Y nada, estoy hablando de nada, no tiene ni vehículos a su nombre, no tiene ni casa, no tiene nada, ¿no? Verificado de cualquiera de los modos indicados del requerimiento, se procederá el embargo, pero se va a proceder el embargo cuando exista algo que embargar. Si no, ahí va a estar el problema. El juicio ejecutivo se tramitará en un solo cuaderno, sin necesidad de integrar secciones o cuadernillos especiales, pues es un juicio muy rápido. Agotado el procedimiento, se citará la sentencia que decidirá de los derechos controvertidos, se procurará dictar de forma inmediata, y en caso de que se trate de asuntos complejos, se va a requerir un poco más de tiempo, se concederá la ampliación hasta 5 días. De resultar probada la acción, la sentencia decretará que ha lugar hacer trance y remate de los bienes embargados. Y con el producto del pago a la persona acreedora, una vez elevada la audiencia, del cumplimiento de la sentencia. Entonces, este pequeño juicio ejecutivo oral civil es rapidísimo, ¿sí? Muy, muy rápido. Licenciado Francisco Cervantes, claro que sí, subo al link a mis grupos de WhatsApp, ahí se sube el link, ya recuerden, se llama Jorge Enrique Gómez Sánchez, mi canal de YouTube, igual que yo, Jorge Enrique Gómez Sánchez, así se llama, ya van a encontrar esta conferencia. Y las otras más del Código Nacional, esta es la 19. Si el crédito que se cobra está garantizado con hipoteca, la persona que lo podrá intentar el juicio hipotecario o el juicio ejecutivo oral civil, según corresponda. Entonces, podrá hacerse el remate de un bien inmueble a través del juicio ejecutivo oral civil, déjenme les digo que sí. Y bueno, vamos a esperarnos a ver el juicio hipotecario. ¿Y qué les parece que cuando terminemos de ver el juicio hipotecario, que es la siguiente clase, hacemos un comparativo? ¿Cuál nos conviene? Siendo parte actora. ¿Y cuál no le convendría si es parte demandada? Entonces vamos a ver la diferencia de los dos. Y bueno, por lo que acabamos de ver es rapidísimo el juicio ejecutivo civil oral. Cuando la persona deudora consignare la cantidad reclamada para evitar los gastos y molestias del embargo, reservándoles el derecho de oponerse, se va a suspender el embargo y la cantidad se depositará conforme a la ley. Y si la cantidad consignada no fuere suficiente para cubrir la deuda principal y las costas, se practicará el embargo por lo que falte. Entonces, lo único que vas a hacer, si tú das un pago ante el órgano jurisdiccional por la deuda, te van a embargar tu casa por 1 millón, pero si pagaste 200,000 pesos, te van a embargar por 800,000 pesos. ¿Sí me entienden? O sea, sí tendrá que verse. Y otra cosa bien interesante, si estamos hablando de intereses, acuérdense que no existen los intereses sobre los intereses, que ese va a ser todo un tema, ¿eh? También, que ese es otro. Bien, pues vamos a llegar al tema de las terciarias, pero como siempre en cualquier conferencia de nosotros, pues dejamos un pequeño break para que ustedes puedan ir por un cafecito, por un pancito, lo que ustedes, un refresquito, lo que ustedes gusten. Y bueno, en unos minutos regresamos, ¿eh? No olviden subir su correo electrónico si quieren copia de la presentación, digo, para fines educativos, para fines de alguna idea que alguien quiera dar clases. Y si quieren pertenecer a nuestros grupos vampiros jurídicos de WhatsApp muy serios, pero súper mega serios, por favor suban su correo electrónico. Entonces, en unos momentos regreso. Gracias.
Ya regresamos y ahora vamos a ver lo que son las terciarias. Bueno, la terciaria es la acción que deduce un tercero en un procedimiento previamente instaurado entre dos o más personas, con el objeto de coadyuvar o adherirse a las acciones del demandante o las excepciones del demandado, o para excluir los derechos de ese tercero. Entonces, puede haber varias formas en la cual llega una tercera persona. Primero, debe de existir un procedimiento en curso. Ese es el primer requisito que nos pone el Código Nacional. Dos, puede ser entre dos o más personas que participen en ese conflicto. ¿Y para qué? Bueno, puede adherirse, primero, puede adherirse con la parte actora o puede adherirse con la parte demandada. Y además, puede existir el caso que hayan mencionado a esa tercera persona, la parte actora o la parte demandada, para excluirlo de los derechos, ¿no? Que también va a tener que estar citada. En este caso, si se pronuncia la parte actora o la parte demandada. Entonces, en esos términos, establece el Código Nacional, por eso lo puse en negritas, cuando hablamos de una terciaria. En un juicio previamente instaurado y seguido por dos o más personas, puede existir uno o más terceros, ¿sí? Con intereses distintos de las partes, presentarse a deducir la acción distinta de la que se debate entre aquellos. Tercero, que debe de fundar su acción y presentar los documentos que tengan relación con la litis, planteada en el juicio principal, sin los cuales se desechará de plano. Este nuevo litigante también se llama tercer opositor. Entonces tenemos terciario, o bueno, tercera persona, o también denominada tercer opositor. Conforme al código, si tenemos un caso de esta naturaleza, nosotros como abogados lo vamos a tener que llamar tercero opositor, ¿sí? Tendremos que fundar la acción, presentar los documentos que tengan relación con la litis en el juicio principal. Simple, si no fundamos la acción, si no presentamos documentos o los documentos no están relacionados con la litis, nos la van a desechar de plano, ¿eh? O sea, aquí no va a haber de que, a ver, argumente, no, simplemente nos los echan de plano. Las cuestiones de tercerias debe substanciarse y decidirse por el juez, que sea competente para conocer del asunto principal. Esto quiere decir que le va a tener que llegar al que lleva el asunto, independientemente de su cuantía. La terceria deberá deducirse en los términos prescritos para formular una demanda ante la autoridad jurisdiccional que conoce el juicio y se tramitará conforme a las formalidades del procedimiento en el que se promueva. O sea, se va a cumplir con las mismas formalidades. Si va a presentar pruebas, se van a desahogar conforme a las pruebas que ya vimos y va a contemplar las etapas correspondientes de ese procedimiento, ¿sí? Ya tenemos dos, bueno, tenemos varios, juicio arbitral y todos, ¿no? Pero también tenemos ahorita ya procedimiento ordinario civil oral, tenemos ya el juicio ejecutivo oral, civil oral, entonces ya tenemos varios procedimientos que hemos visto. Al juicio pueden venir uno o más terceros, siempre que tengan interés propio y distinto de la persona actora o persona demandada en la materia del juicio. O sea, tiene que ser su interés distinto. Las terciarias son coadyuvantes o excluyentes. Las terciarias excluyentes son de dominio o preferencia. Entonces, va a haber dos tipos de terceros opositores, ¿sí? Uno, ¿va a ser un tercero opositor coadyuvante o va a ser un tercero opositor excluyente? Cuando hablamos de una terciaria o tercer opositor excluyente, estamos hablando de dominio, ¿sale? O preferencia, en esos dos casos. Los terciarias coadyuvantes, tercer opositor coadyuvante, puede oponerse en cualquier juicio, sea cual fuera la acción que en él se ejercite y cualquiera que sea el estado en que se encuentre, con tal que aún no se haya pronunciado sentencia definitiva. Esto quiere decir, si tú vas a poner un terciario o tercero opositor, tienes límite hasta la sentencia. Si después de la sentencia quieres hacerlo, ya no lo vas a poder pronunciar. Tiene que ser antes de sentencia para que puedas entablar una terciaria.
Quien promueve terciaria coadyuvante, que es en cualquier juicio, en cualquier etapa, y el terciario excluyente nada más es para dominio o preferencia, como ya lo señalamos, se considera asociado como la parte cuyo derecho coadyuva, y en consecuencia podrá, ¿qué? Salir al pleito en cualquier estado que se encuentre, siempre y cuando, como ya lo mencionamos, no haya sentencia definitiva. Hacer las gestiones que estime oportunas para dentro del juicio, deduciendo la misma acción o poniendo la misma excepción que la persona actual o la demandada, respectivamente, y no hubiera designado un representante común. ¿Sí? Tiene que hacer todas las gestiones necesarias como el ofrecimiento de pruebas, presentar la demanda y presentar su motivación, su fundamento, su acción, y además que las pruebas estén relacionadas con la litis, los documentos relacionados con la litis. Continuar con su acción y defensa, aun cuando el principal desistiera. Aún así, si se desiste alguna de las partes, eso es una cosa. El tercer opositor continúa con su acción o defensa. Apelar o interponer los recursos procedentes, bueno, obviamente dentro del procedimiento que se va a establecer. ¿Ok? Se correrá traslado cuando presente su demanda a la parte actora y a la parte demandada en la principal, ¿sí? Con la promoción de la tercera coadyuvante, para que así se conteste en un plazo de 9 días. El requisito para contestar la demanda de la parte terciaria o tercer opositor son 9 días. Con el escrito de contestación a la demanda se dará vista a la terciaria para que dentro de 3 días manifieste lo que su derecho convenga. En los escritos se deberá ofrecer las pruebas, las cuales se admitirán conforme a las reglas generales de este Código Nacional. En caso de no contestar la demandada, contestada las excepciones y defensas o precluido el derecho para ello, la autoridad jurisdiccional señalará fecha para la audiencia de juicio, dentro de los 15 días posteriores, en donde expresarán alegatos de inicio, desahogarán las pruebas, alegatos de cierre y se dictará sentencia. En lo no previsto y resultar necesario, deberá de estarse en las reglas para la audiencia de juicio, tratándose de un procedimiento ordinario civil oral. Esto, sí, obviamente, en la audiencia de juicio, pero también se va a hacer un juicio exclusivo cuando exista una terciaria o tercer opositor. Cuando exista, no va a estar en la misma audiencia de juicio del principal. Va a hacerse una audiencia a paralela. Esto quiere decir una audiencia aparte que va a tramitar exclusivamente lo de las terciarias. Las terciarias excluyentes de dominio deben fundarse en el dominio que posee sobre los bienes del objeto del procedimiento. Va a tener que acreditar en lo que respecta al dominio. El tercer opositor va a tener que acreditar el dominio de ese bien inmueble, por ejemplo, ¿no? En este caso, presentar su escritura. No es lícito interponer terciaria excluyente de dominio a quien consintió en la constitución del gravamen o el derecho real en garantía de la obligación de la parte demandada. Entonces, no es ilícito. No va a ser permitido que el terciario o tercero opositor pues hable de un excluyente de dominio cuando él consintió ese gravamen en el derecho real de garantía la obligación de la persona demandada. Esto quiere decir si pues hay una firma en la cual consintió el terciario. Quien promueva terciaria excluyente de preferencia debe fundarse en el mejor derecho para ser pagado. ¿Quién tiene más derecho para ser pagado? Con la demanda de terciaria excluyente deberá presentarse el título de fecha cierta en original o copia certificada en que se funde o el elemento fehaciente que acredite el derecho que se pretende ejercitar. Obviamente, pues como todos lo sabemos, uno de los documentos más viables para poder acreditar la propiedad o dominio, bueno, la propiedad, es la escritura. La demanda terciaria deberá cumplir con lo previsto en el 255 en los requisitos de la demanda, si no, también se va a desechar. No ocurrirán en terciarias de preferencia las personas acreedoras que tengan hipoteca u otro derecho real accesorio en finca distinta a la embargada, ¿sí? Entonces, si una persona es acreedora, tiene una hipoteca
de una finca, pero distinta, pues no puede ocurrir como terciaria, porque pues es una finca que es aparte, nada que ver con la litis. La persona acreedora que sin tener derecho real no haya embargado el bien objeto de la ejecución, ¿sí? Entonces, mientras no haya existido un embargo, no puede aparecer como terciaria. La persona acreedora, quien la persona deudora señale bienes bastante solventes, por solventar el crédito, ¿sí? También tampoco puede ejercer como terciaria. La persona acreedora, a quien la ley lo prohíbe en otros casos, no puede haber una prohibición de una persona terciaria o tercero opositor. La tercera excluyente de crédito hipotecario tiene derecho de pedir que se inscriba su demanda a su costa. Obviamente, si hay una persona que está vinculada a una hipoteca, porque ejercer un derecho del mismo, pues puede escribir su demanda a su costo, obviamente, en el registro público de la propiedad hasta que se resuelva. Las terciarias excluyentes pueden oponerse en todo procedimiento, cualquiera que sea su estado, con tal de que si son de dominio, no se haya dado la posesión de bienes a quien haya adquirido por remate. Si hay una adquisición por remate, ya no puede ser terciario, o la parte actora en su caso por vía de adjudicación y que si son de preferencia, no se ha hecho el pago al demandado. Entonces, pueden oponerse, pueden oponerse en todo procedimiento si tienen dominio o no se haya rematado, ¿sí? Si ya se remató, ya estamos en problemas. No podemos hacer terciarios si ya se remató, ¿ok? Las terceras excluyentes no suspenderán el curso del juicio en el que interpongan. Si fuera de dominio, el juicio principal seguirá sus trámites hasta antes de la aprobación definitiva del remate. Y desde entonces se suspenderán sus procedimientos hasta que se decida la terciaria. Se va a tener que decidir la terciaria antes de la sentencia definitiva, en pocas palabras. Si la terciaria fue de preferencia, se seguirán los procedimientos del juicio principal en que se interponga hasta la realización de los bienes embargados. Hasta ese momento, todavía tiene facultades el tercero opositor. Suponiéndose el pago que hará la persona acreedora que tenga mejor derecho definida que quede la terciaria, entre tanto se decide en esta, se depositará a disposición de la autoridad judicial el precio de la venta. Entonces, hasta que no se decida la terciaria, se le va a entregar el dinero a la parte acreedora en el caso de que se haya realizado la venta o se hizo una venta para el pago. Si la persona actora y la demandada en la principal se allanaran a la demanda de la terciaria, o sea que señalen que pues se añaden a lo que digo la terciaria, o sea, aceptan. La autoridad judicial, sin más trámites, mandará cancelar los embargos si fuera excluyente de dominio y dictará sentencia por escrito dentro de los 5 días, si fuera de preferencia. Lo mismo hará cuando ambos dejaran de contestar la demanda de la terciaria. Si el actora y la demandada no contestan la terciaria, ojo, va a quitar los embargos el juez y le va a dar la razón a la terciaria. A toda persona opositora que no obtenga sentencia favorable, se le condenará al pago de gastos y cosas a favor de las partes que se hubieran opuesto a la terciaria. Ojo, si vas a interponer una terciaria, pero no te da la razón el juez, te vas a estar obligada a un pago de costas a favor de las partes. Eso lo va a decidir el juez. A declararse fundada la terciaria excluyente que motive se levante el embargo de los bienes, la parte actora en el asunto principal podrá solicitar la ampliación de los bienes o un nuevo embargo de bienes sobre los cuales puede ejecutarse la sentencia o el auto de ejecución. Ok, está uno terciaria con este bien inmueble, le dan la declaración fundada a la parte terciaria, es que se levante el embargo, pero la parte actora puede solicitar otro embargo si hay otro bien que tenga la parte demandada. Ojo, tiene que tener otro bien, si no tiene otro bien no va a poder ejercitar otro nuevo embargo. O lo puede hacer, pero pues hay que ver qué bien, porque pues, si no tiene bienes en cuál, ¿no? Y eso ya se va a ver ya cuando se ejecute la sentencia o en el auto de ejecución, que eso lo vamos a ver ya más adelante. La persona ejecutada que haya sido declarado en rebeldía en el juicio principal
seguirá en lo mismo de carácter de terciaria. Por si fuera conocido de su domicilio, se le notificará el traslado de la demanda. Cuando se presenten 3 o más personas acreedoras que hicieron oposición, si estuvieran conformes, se seguirá un solo juicio, graduando en una sola sentencia sus créditos, pero si no lo estuvieran, se seguirá en el juicio de su curso necesario de acreedores. Puede ser que llegue la terciaria, están los acreedores y dicen, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no se presentó la parte demandada. Se pueden llegar a un acuerdo. Puede juntarse, llegar a un acuerdo y seguir el mismo juicio. Ahora, estar en desacuerdo, se va a llevar juicios por aparte, el juicio principal y el juicio de la terciaria. Y ese juicio de la terciaria, pues bueno, va a definir si le dan la razón o no, ¿no? Y en los supuestos de que no le den la razón, ya vimos, habrá pagos de cosas. Y si le da la razón, se va a levantar el embargo y podrá la parte actora, pues embargar otra cosa. Nada más hay que saber si tiene otro bien inmueble la parte. Si fueron varias las personas opositoras reclamando el dominio, se procederá en cualquier caso a decidir incidentalmente la controversia en unión de la ejecutante y de la ejecutada, ¿sí? Entonces, va a haber un orden, va a establecer, bueno, se va a hacer de manera incidental y obviamente, bueno, pues la unión de la ejecutante y ejecutada. La interposición de una terciaria excluyente autoriza a las personas a pedir que se amplíe la ejecución entre otros bienes de la persona deudora. Puede haber una ampliación de la ejecución de sentencia, o en este caso, primero la ejecución del embargo. Si solo algunos de los bienes ejecutados fueran objeto de la terciaria, los procedimientos del juicio principal continuarán hasta vender y hacer pago a la persona acreedora, con los bienes no comprendidos en la misma terciaria. Pues puede haber que unos bienes y si esos bienes fueron ejecutados con la terciaria, acuérdense, la parte actora puede pedir llevar un embargo a otros bienes de la parte deudora, que eso ya sería pues, viendo la teoría del caso. Bueno, pues espero que les haya gustado. En verdad, estos son temas bien interesantes y para mí es un orgullo estar aquí presentes con ustedes todo el tiempo. Muchísimas gracias. Lo verán en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por su atención. Nuestro próximo tema es juicio especial hipotecario oral. Lo vamos a ver en la próxima para ver la comparación del juicio hipotecario al juicio ejecutivo civil oral. Y bueno, ya veremos cuáles serán las consecuencias. Muchísimas gracias. Permítanme un momento, los veo. Muchas gracias.